Buenas tardes, soy Stevie Gisbert, residente de la subespecialidad en neonatología del Hospital Rebagliati. El tema que voy a tratar es encefalopatía neonatal. Para eso vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un recién nacido a término de 3 horas de vida que ingresa al UCIN por hipoactividad y reactividad disminuida, es decir, con un estímulo táctil moderado, abre los ojos y vuelve a quedarse dormido inmediatamente. Presentó un episodio de apnea y el examen se encuentra hipotonía y movimientos anormales. Para eso vamos a plantearnos 3 preguntas. 1. ¿Cuál de los signos clínicos del paciente es el más importante para el diagnóstico de encefalopatía? 1. El estado anormal de la conciencia. 2. El episodio de apnea. 3. La hipotonía o 4. Los movimientos anormales. Segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel de conciencia de este paciente? 1. Somnolencia. 2. Letargia. 3. Estupor o 4. Coma. Tercera pregunta. ¿Cuál sería la primera medida a realizar en la UCI? Primera, realizar un examen neurológico completo. 2. Iniciar antibióticos. 3. Evaluar la glicemia y otras alteraciones metabólicas corregibles. O 4. Iniciar el monitoreo electrográfico y hacer ecografía cerebral. Para poder resolver estas preguntas, vamos a comenzar por lo normal. La conducta normal en el recién nacido vamos a describirla como diferentes estados de sueño-vigilia a lo largo del día de duración variable y va a depender de la edad gestacional del bebé. Mientras menor sea la edad gestacional, más variación van a tener. Y estos se van a correlacionar con el trazado en un electroencefalograma. Podemos ver en este cuadro cómo va a variar la conducta o neuroconducta desde estadios profundos de sueño profundo, valga la redundancia, hasta el llanto, atravesando por la somnolencia, la vigilia tranquila y la vigilia activa. Como ustedes ven en el cuadro, cada uno va a tener características propias. Por ejemplo, en el sueño ligero va a haber movimientos estereotipados, los movimientos oculares rápidos y un sueño activo con un trazado irregular en el electroencefalograma, mientras que en la vigilia tranquila va a haber parpadeo y los ojos van a estar abiertos y el trazado es de bajo voltaje e irregular. La alteración de estos estados normales de neuroconductas se denomina encefalopatía neonatal, que se define como una alteración del nivel de la conciencia acompañado de dificultad para el inicio y o mantenimiento de la respiración, depresión del tono y reflejos o convulsiones. Puede variar desde irritabilidad extrema hasta letargia en un amplio espectro de síntomas de encefalopatía. Criterio importante, tener más de 34 o 35 semanas según la guía utilizada. Las causas son variadas, tienen un montón de causas, un espectro muy amplio que va a haber causas vasculares, metabólicas, tóxicas, epilépticas, etc. Esto nos hace pensar que la encefalopatía neonatal es un síndrome y es necesario buscar la causa específica. Una de las causas más importantes y frecuentes va a ser la encefalopatía hipóxica isquémica. Por lo tanto, la encefalopatía neonatal es una disfunción neurológica aguda que se va a dar en mayores de 34 o 35 semanas, cuyo sello característico e imprescindible es la alteración de la vigilia. Y también se va a acompañar de alteraciones en el examen neurológico y puede ser consecuencia de procesos que amenacen la vida. Por lo tanto, es una emergencia médica, requiere una aproximación diagnóstica rápida, es necesario realizar una monitorización continua y tratar de manera precoz y rápidamente identificando una causa específica. Mientras más precoz el tratamiento, mejor es el pronóstico. Encefalopatía hipóxica isquémica cobra mucha importancia porque es una de las causas más grandes de encefalopatía neonatal. Se debe a la asfixia y lo que es importante y crucial es que tiene tratamiento, que es la hipotermia. Para esto el paciente tiene que cumplir ciertos protocolos y criterios.
Entonces, sabemos que la habilidad más útil para evaluar encefalopatía es evaluar el nivel de conciencia. Vamos a ver cómo se evalúa el nivel de conciencia. Vamos a observar que la habilidad que tiene que tener el investigador o el examinador más importante es la observación y la paciencia. Por lo menos se debe observar de 30 a 60 segundos, si es posible más, la conducta, es decir, en qué estado está de sueño-vigilia, la postura, o en el caso del neonato, que está en semiflexión de extremidades, y la calidad y la cantidad de los movimientos. Si no despierta, podemos provocar estímulos de creciente intensidad y observar la respuesta del neonato, y se puede repetir de ser necesario. Por ejemplo, en el video hemos observado que se aplica un estímulo de colocación de una cánula binasal, que sería un estímulo moderado, y se obtiene una respuesta de llanto y de movimientos motores. Sabemos que la habilidad más importante y cardinal y a la vez más difícil de aprender es la alteración, y saber evaluar la alteración del nivel de conciencia. Vemos en esta tabla unos tips muy importantes y prácticos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el bebé que tiene un estado normal despierta con facilidad, mientras que el somnoliento va a requerir estímulos leves a moderados, el letárgico va a requerir estímulos moderados e intensos, y el estuporoso va a despertar por estímulos dolorosos y el comatoso no. Pero no solo se evalúa la capacidad de despertar, sino tenemos que observar cuánto tiempo va a durar este periodo de vigilia. Mientras que el normal mantiene su vigilia prolongada, el somnoliento puede estar en un periodo más breve de vigilia, el letárgico puede estar despierto con vigilia menos de 7 segundos, el estuporoso puede tener una alerta fugaz y el comatoso no. Y tercero, evaluar la respuesta motora. El normal va a tener movimientos motores espontáneos, complejos y variables y fluidos, el somnoliento más disminuido, el letárgico no solo va a tener movimientos disminuidos, sino de complejidad y variabilidad menor, el estuporoso va a tener respuestas generalmente estereotipadas de los movimientos, y el comatoso puede tener posturas de decorticación, de cerebración o estereotipadas. Este es un cuadro que nos puede orientar qué tipo de estímulos podemos aplicar. Por ejemplo, la voz suave o el roce leve de la cara es un estímulo ligero, mientras que maniobra dolorosa como reflejo corneal, aspiración traqueal para los intubados o colocación de una vía para medicamentos puede ser un estímulo intenso. En este video podemos observar 3 cosas. Primero, observemos cuál es la capacidad de despertar, es decir, qué tipo de estímulo va a requerir este bebé. Vemos que el observador está aplicando un estímulo táctil moderado, y veamos que la respuesta motora no es fluida, no es variable, es estereotipada. Por lo tanto, este bebé tiene una encefalopatía. Pero no solo queda ahí, observemos cuánto tiempo está con vigilia. Este bebé tiene una vigilia que dura menos de 7 segundos, y como ya mencionamos, la respuesta motora es al estímulo. Por lo tanto, este bebé está letárgico según la clasificación que hemos mencionado. En este cuadro podemos observar que un bebé que está hospitalizado en la UCIN, y nos van a ir guiando acerca de cómo investigar la encefalopatía o evaluar si tiene encefalopatía.
hemos mencionado que la habilidad inicial muy importante y que debemos cultivar es la observación y la paciencia. Entonces se recomienda una observación de 30 a 60 segundos y observar, en este caso, conducta, es decir, está despierto, está en vigilia o está dormido, postura, es decir, si está en flexión, en extensión, en este caso en decúbito lateral como el bebé, movimientos, es decir, si hay movimientos espontáneos o no lo hay, y en base a esto ya tenemos una primera información. En el caso del examinador no logró encontrar ninguna respuesta a la observación y empieza a aplicar estímulos ligeros. En este caso el estímulo ligero que va a aplicar va a ser un roce, ya sea en la cara o en los brazos del bebé. Va a intentar obtener una respuesta y observemos qué es lo que sucede. Pues bien, al haber aplicado el estímulo ligero no obtuvo respuesta. Vamos ascendiendo en los estímulos y en este caso vamos por los estímulos moderados, que puede ser un cambio de posición o una maniobra de la mano o del brazo o de las extremidades. Observamos que hay una respuesta mínima que en un estímulo en un paciente normal provocaría despertar y llanto. En este paciente no obtenemos mayor respuesta. Aplica presión suave sobre el brazo, un estímulo ya moderado, y se obtiene una respuesta mínima. Va a crecer la intensidad del estímulo y vemos que el examinador empieza a aplicar estímulo doloroso, es decir, un pellizcón en la cara interna del muslo, y vamos a ver que la respuesta es pobre, es mínima. Aplica estímulo en el pezón del bebé y la respuesta también es mínima, es pobre. No se obtiene generalmente respuesta. Por lo tanto, al tener reflejo corneal, que sería un estímulo extremadamente intenso, el reflejo corneal es prácticamente negativo. Este bebé, por lo tanto, está en coma. Muy bien. Habiendo revisado estas habilidades de aprendizaje para evaluar encefalopatía neonatal,
Una vez que la identificamos, ¿qué es lo que sigue? Como nosotros podemos ver en este cuadro, la encefalopatía neonatal es un síndrome, como si fuera cualquier otro síndrome febril, como un síndrome de dificultad respiratoria. Por lo tanto, va a tener muchas causas, pero siempre va a haber una línea de investigación de base que no podemos saltarnos. Debemos medir la glicemia, los electrolitos, ver si es por dolor o si hay otra causa que podamos identificar. Si no hay un trastorno corregible de estos, nos vamos a buscar causas vasculares, neuromusculares, malformaciones, infecciones, tóxicos de la madre, entre otras cosas, ¿no? Asfixia también. Y vemos en este cuadro interesante que también nos puede orientar el tiempo de la encefalopatía. Por lo tanto, si la encefalopatía es el nacimiento en el día 1, pensaríamos en primer lugar y en nuestro medio que pueda ser una hipóxico isquémica, es decir, por una asfixia. Mientras que si se desarrolla entre el día 4 a día 7, podríamos pensar, por ejemplo, que es por hiperbilirrubinemia, en el caso de que tenga una ictericia severa, una infección, en el cuadro que tenga signos de sepsis, o, entre otras cosas, cardiopatías congénitas. Algunos tips prácticos para encefalopatía neonatal. Si es súbito, generalmente podría ser un accidente vascular. Si el bebé está sano y se deteriora progresivamente, podría ser un error innato del metabolismo, una intoxicación. Si empieza al nacer, probablemente hay que sospechar siempre en encefalopatía hipóxico-isquémica. Es una emergencia médica, eso tiene que quedar claro. Es una prioridad estabilizar al paciente y el orden de las evaluaciones va a adecuarse a la condición clínica. Primero hay que hacer una historia clínica rápida, una exploración física como hemos revisado, hacer el laboratorio inicial, monitoreo que puede ser con electroencefalograma y neuroimagen. Por lo tanto, reevaluar a este paciente es fundamental. Es decir, hacer evaluaciones seriadas va a ayudarnos a poder tomar una decisión importante. Vamos a resolver el caso que hemos mencionado y lo vamos a volver a leer. Es un recién nacido a término con 3 horas de vida. Está ingresando a la UCI por hipoactividad y reactividad disminuida, es decir, que con un estímulo táctil moderado abre los ojos y vuelve a quedarse dormido inmediatamente. Presentó un episodio de apnea y el examen se encuentra hipotonía y se observan movimientos anormales. Muy bien, entonces tenemos datos importantes, ¿no? Estímulo táctil moderado, abre los ojos y vuelve a quedarse dormido inmediatamente. Vamos a ver, pregunta 1. ¿Cuál de los signos clínicos del paciente es el más importante para el diagnóstico de encefalopatía? Entonces, la respuesta que es que la habilidad cardinal y crucial para diagnosticar encefalopatía es el estado anormal de la conciencia. Si no hay estado anormal de la conciencia, no hay encefalopatía. Entonces, la respuesta a la pregunta 1 es la alternativa 1, estado anormal de la conciencia. Pregunta 2. ¿Cuál es el nivel de conciencia de este paciente? Este paciente no puede estar en coma porque despierta. Este paciente no puede estar somnoliento porque el somnoliento tiene más de 7 segundos de alerta. Generalmente el estuporoso y el letárgico se pueden confundir, pero lo que nos va a ayudar a diferenciar es que utiliza estímulos moderados y este paciente se queda inmediatamente dormido. Entonces la respuesta es que este paciente está letárgico. Alternativa 2. Y la última pregunta sería: ¿cuál sería la primera medida a realizar en la UCI? 1. Realizar un examen neurológico completo. 2. Iniciar antibióticos. 3. Evaluar la glicemia y otras alteraciones metabólicas corregibles, o el monitoreo, que es la respuesta 4. No podemos iniciar antibióticos porque tendríamos antes que ver si tiene signos clínicos de sepsis. Realizar un examen neurológico completo es importante, pero sabemos que es una emergencia médica. Y otro, no podemos realizar un monitoreo electrográfico y hacer ecografía sin haber hecho las investigaciones principales y básicas. Por lo tanto, la alternativa es la alternativa 3. Evaluar la glicemia y otras alteraciones metabólicas corregibles como la glucosa, calcio, electrolitos, entre otras cosas. Mensajes finales. La conducta del recién nacido normal se refleja en estados que varían desde el sueño profundo a la vigilia o el llanto, lo normal. Durante la vigilia, el bebé sano va a responder de forma apropiada a los estímulos del ambiente, espontáneamente. La encefalopatía neonatal va a implicar una alteración de la vigilia y la capacidad de respuesta del bebé que se reflejan en diferentes estados alterados de la conciencia.
El diagnóstico de encefalopatía neonatal es una emergencia médica y requiere una aproximación diagnóstica y terapéutica rápida, precoz y oportuna.